Acahual es el nombre que se le da a la vegetación que crece de manera natural en un terreno después de que ya se cosechó o se dejó de sembrar. Con el reverencial se lee Acahualtzin. En cuanto a su representación gráfica, el jeroglífico de Acahual se compone de elementos visuales que ayudan a entender su significado. Incluye el signo mímico de Acatl, cañas, pero representadas de forma seca, y el signo, Atl, agua, que en este caso no representa agua literalmente, sino que se usa como símbolo fonético para señalar que la palabra empieza con la letra A. Otra variante del jeroglífico muestra el signo mímico de hierbas secas, reforzando así la idea de vegetación que ha crecido sin intervención humana. Según el vocabulario de Alonso de Molina, Acahualí se refiere a hierbas grandes y secas. En el Gran Diccionario Náhuatl, Acahual también se describe como una antigua milpa abandonada desde hace varios años, donde la naturaleza ha retomado el espacio y ya han crecido árboles. En agricultura, barbecho se refiere a un periodo de descanso de la tierra, donde no se siembra ni se cosecha, para permitir que el suelo recupere nutrientes y se preparen para futuras siembras. Esta práctica, también conocida como tierras en barbecho, es común en sistemas de rotación de cultivos y ayuda a mejorar la fertilidad del suelo. Desde el punto de vista espiritual y simbólico, un acahual puede representar el paso del tiempo, la pérdida de control humano y el regreso del poder natural, lo que encajaría con muchas ideas mexicas sobre el equilibrio entre el orden, Tlalticpac, el mundo humano, y el caos o lo silvestre, Teotl, lo divino. Acahual no era solo un nombre para hierba silvestre, sino una expresión viva del conocimiento agrícola, del respeto por los ciclos de la tierra y de una cosmovisión que entendía el equilibrio entre lo sembrado y lo dejado libre.